Está en vivo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos y hermanas. Una bendición poder estar con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Gracias a Dios por los intercesores. Amén. Siempre es una bendición saber que estamos orando los unos por los otros y saber que alguien está orando, un grupo está orando también por los pastores, por mi familia. Es una bendición porque sabemos que Dios nos bendice cada día, Dios nos guarda y sabemos que son por las oraciones que se están levantando a través de los intercesores. Amén. Muchas gracias, hermanos, por ello. En esta tarde, pues, tengo el privilegio de servirle a mi Dios y a ustedes, trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Yo les invito a abrir, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 13. El libro de Mateo, capítulo 13. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 13. Dice la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales y donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Amén, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, úsame, Padre, para tu gloria, que podamos en este mensaje tener un crecimiento, Señor, en el entendimiento de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, yo en este día quisiera hablarles mediante el estudio de esta parábola con este tema: los enemigos de tu fe. Los enemigos de tu fe. ¿Por qué hablar de los enemigos de la fe? Porque la fe es lo que nos mantiene junto a Dios y nos permite alcanzar la salvación. Es decir, para poder llegar a ser salvos, debemos tener fe y debemos guardar la fe. Debemos guardar la fe. Y por la fe también alcanzamos a hacer proezas, alcanzamos a hacer muchas cosas para el Señor en el servicio a Él. Ahora, la fe se lo podría definir que es creer la palabra de Dios. La fe es creerle a Dios, creer lo que Él ha hablado. En el libro de Romanos nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 13 nos dice: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa certeza está basada en que creemos la palabra de Dios. O sea, sabemos nosotros que esa palabra de Dios es verdadera y que se cumple en nosotros. Un ejemplo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros creemos esa palabra, y aunque a veces estemos en peligro, nosotros creemos esa palabra, y por ello ciertamente el ángel de Jehová está cerca de nosotros
para guardarnos. Amén. Entonces, estamos creyendo la palabra y por creer la palabra, eso se llama fe. Eso se llama fe. Ahora, la fe es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado la fe. Nosotros podemos tener fe porque Dios nos la ha regalado. Como la fe es por el oír la palabra de Dios, Dios ha guardado su palabra a través de los tiempos para que llegue a nuestros tiempos y nosotros podamos oírla y creerla. Entonces, de esa manera, Dios nos ha regalado la fe. Dios ha guardado toda la palabra de Él para que nosotros hoy la podamos creer. Y por ello hoy creemos en Jesucristo, creemos que es nuestro Salvador, creemos que hay un único Dios, creemos que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tenemos el nombre de Jesús, nos hemos bautizado porque hemos creído la palabra de Dios. Entonces el libro de Efesios dice que tenemos fe, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe es un don de Dios, no es algo que brote simplemente de nosotros sin nunca haber escuchado la palabra, no, sino que porque alguna vez escuchamos la palabra, hoy tenemos fe. Entonces, somos salvos por gracia, ciertamente, pero por medio de la fe. O sea, por haberle creído a Dios. Así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y a él le llamamos el Padre de la fe. Y el Señor dijo, será Padre de naciones. Y no solamente de la nación de Israel, sino de todo el mundo, de todo el mundo, creyentes de todo el mundo, consideramos a Abraham como el padre de la fe. Y nosotros venimos a tener la fe de Abraham. Nosotros seguimos a Dios porque le creemos a Dios. Amén. Nosotros servimos a Dios porque le creemos. Entonces, Dios nos ha regalado fe. Dios nos ha regalado fe. Y este es un tesoro que nosotros debemos cuidar, que nosotros debemos guardar. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Dios ha sembrado fe. Eso es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que guardar, es lo que tenemos que, si fuera un jardín, que regar. Amén. Para que esa fe se conserve en nosotros y podamos perseverar en el camino de Dios, porque es la fe lo que nos permite llegar a la victoria, llegar al encuentro con el Señor en las nubes cuando Él venga. Gloria al Señor Jesús. Entonces, tenemos este tesoro que Dios nos ha regalado. Amén. La Biblia también dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, que la fe que Dios nos ha regalado, nosotros no debemos cambiarla por nada de lo que hay en este mundo, ni nada de lo que nos ofrezcan, sino que simplemente tener la verdad y guardarla para nosotros. Dicho esto, vamos a analizar la parábola del sembrador y vamos a analizar y también vamos a ver la explicación que nos da el Señor Jesús de esta parábola. Sí, dice la Biblia, dice que mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Sí, el Señor Jesús en el mismo capítulo de Mateo 13, en el versículo 19, explica la parábola y él explica lo que significa
la semilla que cayó junto al camino, ¿sí? Y dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón, ¿sí? Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aparece el primer enemigo de la fe, el primer enemigo de nuestra fe, ¿sí? El primer enemigo de nuestra fe. Recordemos que Juan también dijo, y por esto hemos vencido. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. El primer enemigo de la fe, dice, viene el malo, refiriéndose a nuestro enemigo, el diablo, ¿sí? Él dice, viene y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Hay una razón por la cual el diablo tiene facilidad de arrebatar la fe que fue sembrada en el corazón. Es que oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando no la entiende la palabra, es fácil que el diablo arrebate la fe que fue sembrada en su corazón. Entonces el diablo trata de quitar la fe del corazón del creyente. Satanás robó la fe de Adán y de Eva allá en el huerto de Edén, diciéndole cuando Dios le había dicho, si comes del árbol del árbol que está en medio, morirás. Satanás le dijo, no morirás. Y les dio razones, según Satanás, para que dejen de creer la palabra de Dios. Entonces él le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, perdón, cuando dijo Satanás, no morirás, él está diciendo, sino que sabe Dios que si ustedes comen de ese fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, vemos allí que Satanás trata de engañar, y digo trata porque eso es lo que hace él, tratar de engañar, porque nosotros somos los que decidimos si le creemos al diablo o no, o si le creemos a Dios o no. Estaba en la decisión de Adán y Eva creerle a Dios o creerle al diablo. Y entonces él trata de engañarle, trata de poner razones o cosas razonables para que a Eva deje de creerle a Dios. Entonces, el diablo trata de robar la fe del corazón del creyente. Él trató de quitarle la fe también cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿no es cierto? Vemos las tentaciones que pasó el Señor cuando Satanás, viendo la necesidad de Jesús, viendo que tenía hambre, él le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero es una manera de decirle, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre? Si eres hijo de Dios. Y además, al ser hijo de Dios, tienes poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús le respondió con la misma palabra, afirmando allí su fe en la palabra, su fe en la palabra, o sea, creer la palabra. El Señor le dijo, bueno, también escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Satanás trata de robar esa fe. ¿Qué pasó con Judas? Satanás robó la fe que tenía Judas en el Señor Jesús. Le robó la fe y por eso él pudo convencerlo de hacer algo que iba en contra del Señor Jesús. ¿Por qué Judas fue escogido? Judas estaba con todas las personas
que seguían a Jesús. Era un creyente del Señor, él creía en el Señor, por eso estaba allí y Jesús lo eligió como uno de sus discípulos más cercanos. Pero él perdió la fe al permitir al permitir que Satanás entre a su corazón. Es decir, dejó de creer en Jesús y le creyó mejor a Satanás. Lo mismo que le pasó a Eva. Entonces, ¿por qué él perdió esa fe? Puede ser por muchas razones o por muchas circunstancias. Una de las razones que dicen los estudiosos de la palabra de Dios es que él esperaba que Jesús fuera un hombre de guerra, un hombre que viniera y libertara a Israel de la opresión de Roma por medio de las armas. Sí, o sea, que iba a ser libre Israel por medio de las armas, pero al ver que Jesús no estaba haciendo esto, sino que antes iba a permitir que lo maten, entonces posiblemente esa es una de las razones por la que Satanás pudo haber ingresado al corazón de Judas. Entonces tenemos un primer enemigo que es nuestro enemigo, el diablo. Entonces el problema de Satanás, el problema del diablo es que nosotros le creemos a Dios y por eso intenta quitarla de nuestro corazón. Entonces nosotros debemos guardar la palabra, aunque Satanás diga muchas cosas. Y nosotros en el mundo podemos escuchar la voz de Satanás. Cuando habla en contra de las doctrinas de la iglesia, cuando de las enseñanzas del Señor Jesús, cuando habla en contra de los pastores, de los siervos de Dios, cuando habla mal de las iglesias, entonces ese es la voz de Satanás tratando de quitarnos la fe. ¿Sí? Entonces este es uno de los enemigos que tenemos y que trata de quitar la fe. La segunda parte es, dice la palabra de Dios en el versículo 5, capítulo 13 de Mateo, versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Amén. Y el Señor Jesús en el versículo 20 y 21 explica y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, me estoy saltando el versículo. El versículo 20 dice: y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, otro de las causas por lo cual un creyente puede perder la fe en el Señor son las pruebas o la aflicción y persecución por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios. Es decir, sienten mucho sufrimiento, pero prefieren dejar la palabra para no sufrir en su carne. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que en este mundo, nosotros siendo creyentes en el Señor Jesús, vivimos en contra de la corriente. El mundo viene como un río corriendo en esta dirección y nosotros vamos contra la corriente del mundo. De tal manera que la Biblia mismo nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, nosotros no vamos a favor de la corriente del mundo, sino que vamos contra la corriente. Pero si un día alguien fuera a favor de la corriente del mundo, enseguida se ha constituido un enemigo de Dios.
ya no es amigo del Señor, sino enemigo de Dios, porque el mundo va contra la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por causa de la palabra, podemos ser perseguidos, y podemos ser perseguidos. Incluso en el tiempo del Señor, en el tiempo apostólico, los cristianos fueron perseguidos, fueron apresados, fueron azotados. Muchos fueron echados a leones para ser devorados vivos por causa de creer en el Señor Jesucristo. Otros fueron apedreados, otros fueron crucificados, ¿sí? Y hoy podemos ver también la persecución de diferentes formas. Hay personas que odian el evangelio, hay personas que odian a los cristianos simplemente porque Satanás les ha sembrado odio en su corazón en contra de los cristianos y en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos percibir ese odio, podemos percibir esa persecución, ¿sí? Podemos percibir ese menosprecio o burlas, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras en cómo hoy la iglesia puede ser perseguida, ¿sí? O incluso en la familia puede haber alguien que se convierta al Señor, y si en su familia hay inconversos, los inconversos van a tratar de oprimirlo para, mediante la opresión, mediante el sufrimiento, usted deje de creer en Dios o deje de creer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces pueden ser causas por las cuales alguien puede abandonar la fe. El sufrimiento puede ser la causa de que alguien abandone la fe en el Señor Jesús. Ahora, según lo que dice la parábola, la Biblia dice que la semilla cayó entre piedras. ¿Por qué no pudo crecer? Porque la semilla cayó entre piedras. Y esto habla de dureza de corazón. Es decir, que no permite ingresar completamente la palabra. Recibe la palabra, pero no toda la palabra. Cree unas cosas, pero otras cosas no las cree. Entonces, el no tener raíz, también indica que no hay una profundidad en cuanto a la relación con Dios. O sea, no hay una madurez. La falta de oración, la falta de la lectura bíblica, el no asistir a los cultos y el no haber recibido el Espíritu Santo impide el crecimiento del cristiano. Y al momento de la prueba fallan porque no tienen las fuerzas suficientes, no hay la fe suficiente para sobrepasar la prueba, ¿sí? Y también por falta de entendimiento de las cosas espirituales y de la palabra de Dios. ¿Qué podremos nosotros decir de Job? Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió incluso su esposa estaba contra él. Es como que el diablo lo hubiera dejado viva a la esposa para hablar a través de la esposa a Job y tratar de quitarle la fe que Job tenía en Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué explicación se puede dar a Job en estos casos en que perdió a sus hijos, perdió sus bienes y él estaba siendo fiel al Señor? No hay explicación allí, no hay una razón que se le pueda dar a Job para decirle, por esto te pasó. No hay razones. Pero sin embargo, Job dijo, bueno, aunque Dios me mate, todavía voy a seguir esperando en él. Gloria a Dios. O sea, pasan cosas, suceden cosas, somos perseguidos, pueden ser apresados, pueden ser azotados, puede venir gente que odia a la iglesia y puede hacerle cosas que tal vez sean muy desagradables, ¿sí? Y alguien se podrá preguntar, pero ¿por qué si yo sirvo a Dios me pasa esto? Entonces esa es la manera
en que Satanás le está hablando. ¿Por qué? Porque a Jesús le habló, si eres hijo de Dios, ¿por qué sufres de hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Entonces, es el enemigo tratando de quitarle la fe, y por medio de estas circunstancias, como no hay profundidad, no hay una relación profunda con Dios, no ha tenido suficiente tiempo orando al Señor, manteniendo una vida de oración, manteniendo una vida de ayuno, de búsqueda y de profundizar en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. La Biblia dice, si hay algo en que alguien se quiera gloriar, pues se gloríe en que me conoce. Amén. O sea, debemos buscar conocer más al Señor, acercarnos más, tener una mayor intimidad con Él, tener una mayor profundidad con Él. Y de esa manera, cuando vengan este tipo de persecuciones, entonces nosotros podemos tener victoria sobre ellas. Amén. El siguiente versículo es en el versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos crecieron y la ahogaron. En el versículo 22 explica el Señor Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Entonces vemos también que otra de los enemigos de la fe es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces, en el afán de este siglo, pues pueden haber muchas cosas. Pueden ser preocupaciones o problemas que podemos tener. Pueden ser problemas económicos, pueden ser enfermedades, situaciones difíciles que por causa de la maldad que hay en el mundo, a veces sufrimos por ello, ¿sí? Y el sufrimiento de Job dice, pero ¿por qué perdiste tus hijos? ¿Y por qué tu esposa vino y se puso en contra de ti? Tal vez Job no entendía, pero lo que sí entendía era que debía seguir esperando en el Señor. Amén. Y a nosotros nos pueden pasar situaciones difíciles. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mi padre murió hace unos 3 años. Yo no quería que mi padre muriera. Yo no quería que a mi padre le suceda nada malo. Yo lo amaba mucho a mi padre. Amén. Pero son cosas que Dios ha establecido. La palabra de Dios dice porque que Él ha establecido la muerte para todos. Amén. Entonces, si eso es algo que tiene que pasar, entonces yo lo que tengo que hacer es aceptar que esa es la voluntad de Dios. Pero muchos, por causa de este sufrimiento, se encierra en la pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿Pero por qué Dios lo hizo? ¿Pero por qué Dios hizo lo que me sucedió a mí? ¿Por qué permite que sufra tanto? Amén. Y nos olvidamos también que la palabra de Dios dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque hay veces, mis amados hermanos, que nos olvidamos de Dios, pero cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, nos acordamos de doblar rodillas y nuevamente volvemos a la presencia de Dios. Y el poder de Dios comienza a perfeccionarse en cada uno de nosotros. A veces es necesario pasar por estas situaciones. Amén. Y nosotros debemos entender eso. Y hay enfermedades en el mundo. Y por causa de esas enfermedades. Y alguien dirá, pero si Dios nos cuida, entonces, ¿por qué? Entonces Dios permite que se mueran los hermanos, que se mueran los pastores. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Nuestro Dios tiene sus propósitos y Dios sabe por qué permite estas cosas. Y el Señor, para el Señor, ellos no mueren, sino que duermen. Y cuando venga Cristo en las nubes, ellos van a despertar e irán también al encuentro con el Señor en las nubes. Para Él no es problema. Para Él no es
difícil. Gloria a Dios. Estas situaciones difíciles, a veces el salmista David dice, Señor, no me des riqueza para no olvidarme de ti, ni tampoco pobreza para maldecir tu nombre, para no maldecir tu nombre. Entonces, pero a veces se pasa por pobreza, a veces se pasa por dificultad económica. Hay una frase muy conocida por nosotros los cristianos que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él dijo esa frase después de decir, sé vivir en escasez y también sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si es en escasez, no importa si es en la abundancia. Si hay escasez, tengo un Dios que me fortalece. Tengo un Dios que está conmigo. Si estoy enfermo, tengo un Dios que está conmigo y que sé que nunca me va a abandonar. Y si Él quiere sanarme, me va a sanar. Y Pablo dijo, le pedí 3 veces al Señor que me sane y no me sanó, porque Él dijo que Él dejaba esa enfermedad porque en la divinidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces vemos a un Pablo que no dejó de ser ferviente en la predicación de la palabra por los problemas que se les presentaban, porque lo metían a la cárcel, porque lo azotaban, porque lo apedrearon y casi lo mataron. Nada de eso hizo que Pablo deje de predicar la palabra de Dios. Y cuando ya era la hora de partir, él todavía tenía gozo en su corazón. Y él supo decir, bueno, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Ahora solamente me queda la corona de vida que el Señor tiene para los que le aman. Gloria a Dios. Y eso, hermano, es lo que tenemos que nosotros decir al final de nuestra vida. He guardado la fe. He cumplido con lo que tenía que hacer. Amén. Y bueno, ahora Pablo venía a la muerte de Pablo, pero él decía, él sabía que realmente no era muerte, sino más bien pasar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, hay situaciones difíciles en la vida, pero nuestro Dios está con nosotros para sobrepasar por medio de ellas. Para sobrepasar por medio de ellas. ¿Sí? Cuando los jóvenes amigos de Daniel iban a ser echados al fuego, al horno de fuego, el rey les obligaba a arrodillarse delante de las estatuas. Ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar. Y él les dijo, pero voy a encender el horno 6 veces más, 7 veces más. Dice, y si ustedes no se arrodillan, ¿qué Dios habrá que los salve? Ellos dijeron, pues sepa el rey que nosotros no nos vamos a arrodillar y que el Dios nuestro sí nos puede salvar. Pero si no nos salva, tampoco nos vamos a arrodillar. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Es que nosotros no podemos ponerle a Dios condiciones para creer en Él. Nosotros amamos a Dios, no importa las circunstancias, no importa lo que suceda. Nosotros esperamos en el Señor Jesucristo y Él está con nosotros hasta el fin de nuestros días. No importa si no nos salva, dijeron ellos. No importa. Él tiene el poder para hacerlo, pero si no nos salva, no importa. Igual, tampoco me voy a inclinar ante tus ídolos. Eso fue lo que le respondieron. Entonces, esa también debe ser nuestro sentir, porque todas estas cosas pueden afectar en nuestra vida espiritual. El buscar y atesorar bienes del mundo, riquezas, famas, cosas que alimentan el ego, todas estas cosas pueden afectar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si alguien está queriendo reunir riquezas o queriendo reunir famas o alimentar su ego, está usando su tiempo de vida en atesorar lo que es temporal y descuida lo espiritual. Y esto provoca una vida cristiana infructuosa. Eso fue lo que le pasó al hombre rico
de Lucas 12, del 15 al 21, que él quería almacenar muchas riquezas y dice que había producido mucho y él pensaba que ¿qué haré? ¿Dónde guardar mis frutos? E hizo los graneros más grandes y dice, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, explícitamente, no estoy diciendo que el dinero es un enemigo, pero el afán de amontonar dinero y abandonar las cosas de Dios por esta causa, ese sí es un enemigo de nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar lo terrenal y nos olvidamos lo celestial. Aquí está diciendo, dice, sí es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, se olvida de Dios, no es rico para con Dios. O sea, su vida no está movida a hacer la voluntad de Dios, usar su tiempo para el Señor, usar su esfuerzo para el Señor, sino que la mayoría de su esfuerzo está en acumular riquezas. Está en acumular riquezas. Entonces, esos afanes muchas veces apartan o hacen que sea infructuosa la palabra de Dios. No da frutos, no puede dar frutos. Finalmente, la que cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 100 por uno. El Señor Jesús dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta buena tierra no significa que no va a padecer las tentaciones del diablo, ni tampoco significa que no va a sufrir persecución, ni tampoco significa que no va a tener problemas en la vida. Va a pasar por todas estas cosas. El Señor Jesús pasó por todo eso. El diablo le va a querer robar su fe. Van a venir persecuciones y van a haber situaciones muy difíciles que le pondrán a prueba su fe. Pero como es una buena semilla y entendió la palabra, entonces da fruto. No importa que el diablo le quiera robar la fe, él sigue guardando su fe. No importa las circunstancias, no importan las persecuciones, sigue guardando la fe al Señor Jesús, le sigue creyendo a Dios y entonces eso hace que pueda producir frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Entonces la buena tierra, hermano, es el creyente que ha podido madurar, que ha podido crecer, que mantiene una relación cercana con Dios, no una relación en la que simplemente va los domingos al templo, se siente un momento y luego quiere salir pronto. No, sino una profunda relación con Dios. Amén. De tal manera que venga lo que venga, Él permanece en la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Es aquel cristiano de que si Dios le hace el milagro, da gloria a Dios, y si Dios no lo hace, sigue creyendo en el Señor, sigue amando al Señor, sigue adorando a Dios, porque Él sabe que Él es Dios y Él hace como Él quiere. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Es un cristiano que no depende de lo que haga Dios, sino que adora a Dios por lo que Él es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje, esta es la enseñanza que en esta tarde el Señor Jesús me ha permitido poder traer
hermanos, y bueno, es una bendición que mi Dios me permita servirle y poder servirle a cada uno de ustedes. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos al Señor Jesús de tal manera, hermanos, que podamos guardar nuestra fe, alimentar nuestra fe? No debemos preocuparnos de eso. Así como el jardinero se preocupa por conservar su jardín, y lo riega y lo cuida y lo que está mal, la plaga, la quita para que no dañe su jardín. Así también nosotros debemos guardar nuestra fe. Es decir, debemos cuidar nuestra fe, cuidar lo que vemos para que no afecte nuestra fe, cuidar lo que oímos para que no afecte nuestra fe, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que hablamos para que no vaya a ser que por medio de eso nuestra fe se vaya desvaneciendo. Entonces, debemos, mis amados hermanos, cuidar la fe como un jardín. Amén. Pablo dijo, he guardado la fe, he cuidado la fe. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, por este mensaje, por esta palabra tuya, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, que nos hace ver las cosas, Dios mío, nos haces entender, Señor, Padre mío, para poder guardar nuestra fe, Señor, y poder servirte con toda libertad, Dios mío. Oh, Padre mío, a pesar de las oposiciones, Señor, y porque tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú estás como poderoso gigante a nuestro lado, Señor, y sabemos, Dios mío, que tendremos la victoria final, Señor, porque queremos estar contigo, Señor, un día allí en la patria celestial, así como ya estamos contigo desde ahora, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, mi Señor, por esta palabra. Guarda a cada hermano, que no les falte la fe, Señor, que no pierda su fe, Señor, sino que la conserve, Señor, y cada día vaya aumentando, vaya alimentándose, Señor Jesús, a fe, Padre mío, y que dé frutos al 100, al 60 y al 30 por uno, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco, mi Señor. Amén.